Hola chicos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la que es mi primera clase dentro de lo que es el cursado de defensa, el acompañamiento de defensa acá en el instituto. Eh, Básicamente defensa es el segundo área dentro de lo que es tercer año, es una continuación de injuria, es muy difícil separar la injuria de la defensa. En el área de defensa van a participar las mismas materias que participaban en el área injuria, agregando inmunología, ¿sí? Desde mi punto de vista, defensa es un área muy linda, es básicamente una bisagra entre lo básico de los 3 primeros años y lo clínico de los últimos 3 años de la carrera. Básicamente, en defensa vamos a tener que aplicar los conocimientos de lo básico, ¿sí? Para poder entender la clínica de las distintas patologías. Ya defensa es una materia, es bien preclínica, defensa. eh, y nos va a servir de base, una base muy fuerte para poder el año que viene entender diagnósticos y tratamientos de las distintas patologías. Por eso es muy importante que injuria y defensa ustedes las incorporen bien, son realmente materias claves en lo que es nuestra carrera, ¿sí? Porque teniendo conceptos de injuria y defensa bien cimentados, las materias clínicas les van a resultar muchísimo más sencillas. Créanme que teniendo flojo lo de injuria y defensa, cuarto y quinto cuesta mucho más. Entonces, mis consejos son, primero, estudiar bien injuria antes de poder entender defensa, porque como les digo es una continuación de injuria, y otra, rendirlas lo más juntas posibles. ¿Sí? No dejarse estar para rendir defensa, porque si ustedes cursan cuarto y quinto, después es bastante complejo volver a defensa, volver a anatomía patológica, a inmunología, a cuestiones que son tan finitas y tan moleculares que muchas veces uno las deja de lado durante cuarto y quinto año, donde se centra mucho más en la clínica, ¿sí? Y en lo que es lo práctico. Entonces, básicamente esos serían mis consejos para ustedes. Vamos a la primera clase de inmunología. En la clase de hoy vamos a hacer una introducción, una generalidad en principio, y después vamos a charlar un poquito sobre lo que es la respuesta inmune innata. ¿Qué libros recomienda la cátedra de inmunología de nuestra facultad? Son estos dos. A la izquierda pueden ver el Feinboim Hefner, ¿sí? Que es un libro que yo les recomiendo a ustedes. Es un libro práctico. Inmunología per se es una materia compleja, porque para hablar de inmunología tenemos que hablar de moléculas, de señalización intercelular, ¿sí? Tenemos que hablar de elementos que son muy chiquititos, que son invisibles, que son solubles, ¿sí? Son cosas que por ahí en las áreas clínicas se dejan un poco de lado. Entonces, inmunología per se es una materia muy molecular. Pero el Feinboim es un libro bastante práctico, ¿sí? Dentro de lo que es inmunología, que ya es bastante compleja. En cambio, el Abas, que es el que ven a la derecha, es un libro muy molecular, que desde mi punto de vista es bastante fino, ¿sí? En algunos aspectos. Obviamente que al que le guste buenísimo, es un libro muy bueno. Abbas, Abul Abbas, es uno de los autores del Robbins. Si ustedes se fijan en el Robbins, los tres autores son Abbas, Fausto y Kumar. Entonces, como podrán relacionar con el Robbins, que es un libro también bastante molecular, el Abbas también lo es. Pero lo voy a recomendar para un par de temas en su momento. Bueno, en principio, el sistema inmunitario es un conjunto de órganos, elementos celulares y elementos humorales que tienen como función defender al organismo de todo aquel elemento que sea reconocido como ajeno, como extraño, al cual vamos a denominar noxa. Entonces, justamente el sistema inmune, para poder reconocer a este elemento como ajeno a mi organismo, ese elemento tiene que tener algún tipo de
compuesto que sea distinto a los míos. Si ese elemento tuviese exactamente las mismas proteínas que mi cuerpo, exactamente los mismos ácidos grasos y los mismos glúcidos que nuestras moléculas, quizás no sería reconocido como ajeno. Pero en este caso sí lo es, porque justamente los glúcidos, los lípidos y los ácidos nucleicos que tienen las bacterias tienen una composición que en algunos casos no existe en el organismo humano ni siquiera. Hay glúcidos en las paredes de los microorganismos que no existen en los humanos directamente. Entonces todos esos elementos hacen que la bacteria, virus, hongo o parásito sea más inmunógena o inmunogénico. Bien, las noxas, entonces, como les decía, van a presentar una composición o característica distintiva. Esto las hace factibles de ser reconocidas como ajenas. Bien, acá vamos a tener una primera clasificación. Básicamente a la respuesta inmune nosotros la podemos clasificar en innata y en adaptativa. Esto me interesa mucho que lo tengan en cuenta y que lo tengan muy, muy, muy claro, porque en esto me voy a basar en todas las clases me van a escuchar hablar de innata adaptativa, ¿sí? Si en algún momento en el PowerPoint ven que lo abrevio, sepan desde ya que RII es respuesta inmune innata, RIA, respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Bien, ¿qué es la respuesta inmune innata? Es la parte de la respuesta inmune que está presente desde el nacimiento. Es innata justamente, es arcaica, ¿estamos? Es inmediata, actúa de manera inmediata, apenas contacto con un microorganismo. Constituye la primera línea de defensa que actúa de manera inespecífica, dicen. Ese es el concepto clásico que nosotros tenemos sobre la respuesta inmune innata, el concepto de que independientemente de cuál microorganismo sea el que está actuando, la respuesta inmune innata va a actuar de la misma forma. Bueno, ese es un concepto clásico que actualmente se sabe que cambió un poquito, ¿sí? Actualmente lo que decimos es, sí, la respuesta inmune innata no es estrictamente específica como la adaptativa, pero tampoco es tan tonta, tampoco es 100% inespecífica. ¿Por qué? Porque la respuesta inmune innata no va a responder de la misma forma frente a un parásito, que frente a un virus, que frente a un hongo extracelular, que frente a un hongo intracelular, que frente a una bacteria extracelular, y así, ¿sí? Los elementos de la respuesta inmune innata que se van a poner en práctica, que se van a poner en juego frente a cada uno de estos microorganismos, va a variar. Por eso se dice que no es tan inespecífica la innata, pero nunca va a ser estrictamente específica como la adaptativa. Bien, la respuesta inmune innata es básicamente una respuesta cualitativa y cuantitativamente constante y que no genera memoria. ¿Qué quiere decir cualitativa y cuantitativamente constante? Que independientemente de si yo contacto una vez o 1000 veces con la misma bacteria, la respuesta inmune innata siempre va a responder de la misma forma, con la misma potencia, ¿sí? Y utilizando los mismos elementos. Por eso decimos que es cuantitativa, mente constante, porque con la misma potencia, y cualitativa, mente constante, porque utiliza siempre los mismos elementos. Justamente porque no genera memoria. En cambio, la respuesta inmune adaptativa no es innata, justamente. La voy a adquirir a partir del contacto con el medio, ¿sí? No es inmediata. Para activarse requiere tiempo, hay un periodo de latencia, ¿sí? Es estrictamente específica la respuesta inmune adaptativa y varía con el tiempo, no es constante, varía con el tiempo tanto en términos cualitativos y cuantitativos. Es decir, yo contacto una vez con determinada noxa y voy a responder con una determinada magnitud y con determinados elementos. Ahora, voy a generar memoria frente a esa noxa y la próxima vez que contacte con ella, voy a responder con mayor potencia y utilizando otros elementos. Por eso es una respuesta cuantitativa y cualitativamente más potente, distinta, variable. Otra clasificación tenemos la respuesta inmune primaria y respuesta inmune secundaria. Ese RII ahí no va. Me confundí, tendría que haberlo sacado, perdón. Bien, respuesta inmune primaria se da ante el primer contacto con la noxa. Es decir, apenas contacto con determinada noxa por primera vez, ¿sí? El papel de la respuesta inmune innata acá va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque dijimos que la respuesta inmune innata es inmediata, ¿sí? Entonces,
Apenas contacto con la noxa, ya la respuesta inmune innata va a estar actuando. Días a semanas más tarde, una vez activada, va a actuar la respuesta inmune adaptativa. ¿Por qué días o semanas más tarde? Y porque dijimos que la respuesta inmune adaptativa no es inmediata, requiere un periodo de latencia. ¿Estamos? Y sí, esa respuesta inmune adaptativa va a generar células y anticuerpos de memoria que van a responder rápidamente ante el próximo contacto con la misma noxa. ¿Estamos? O sea, eso ya sería una respuesta inmune secundaria al próximo contacto. Bien. ¿Cuál es el principal anticuerpo que forma parte de la respuesta inmune primaria? La IgM. Acuérdense, IgM de mamá, las mamás son siempre las primeras, ¿sí? Bien, respuesta inmune secundaria. Se da ante los contactos subsiguientes, o sea, vuelvo a contactar con la misma noxa con la que ya contacté en el pasado. En este caso, el papel de la respuesta inmune adaptativa es fundamental. ¿Por qué? Porque yo ya la activé la primera vez a la adaptativa, entonces ya generé células y anticuerpos de memoria. Y estos, para activarse, ya no necesitan la misma latencia que necesitaban para generarse ante el primer contacto. Acá ya van a estar esos anticuerpos y células de memoria a la espera de que yo vuelva a contactar con la misma noxa. De manera tal que si esa noxa vuelve a ingresar a mi organismo, rápidamente se produzca una respuesta adaptativa, que es más potente, más vigorosa y de mejor calidad que la respuesta inmune innata. ¿Estamos? Y el anticuerpo fundamental de la respuesta inmune secundaria son las inmunoglobulinas G, no las M. Las G son inmunoglobulinas de mejor calidad. Bueno, acá tenemos un gráfico, que este gráfico ya lo deben conocer, porque todo esto que estoy diciendo no es nada nuevo, todo esto ya lo vieron en crecimiento y desarrollo, yo lo único que estoy haciendo acá es rebobinar y refrescar estos conocimientos que en alguna parte de su cabeza deben encontrarse, ¿sí? Fíjense este gráfico que nos muestra cómo esta persona contacta con un antígeno A, ¿sí? Este antígeno A, esta persona contacta con el antígeno A y fíjense cómo van a pasar una determinada cantidad de días hasta que esta persona logra poner en práctica una respuesta inmune adaptativa que cuenta con un importante tenor de IgM, ¿sí? En respuesta a ese antígeno A. Ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Una respuesta primaria anti-A, porque es la primera vez que esta persona contacta con el antígeno A. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo hubo un periodo de latencia importante entre que la persona contacta con el antígeno hasta que se logran producir anticuerpos. Ese periodo, para la mayor parte de los microorganismos, es de 1 o 2 semanas. ¿Sí? En cambio, para Mycobacterium tuberculosis, son más de 3 semanas. Ese periodo de latencia se prolonga, porque Mycobacterium tuberculosis tiene varios factores de virulencia que le permiten justamente enlentecer la respuesta inmune por parte del huésped. Bien, fíjense en la parte de la derecha del gráfico. Esta persona vuelve a contactar con el antígeno A y además contacta con un antígeno B esta vez. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Una respuesta secundaria anti-A, que es lo que más me importa que vean, cómo esa respuesta secundaria se monta rápidamente, y fíjense cómo tiene una potencia, es mucho más vigorosa que la respuesta primaria anti-A, y que cuenta con anticuerpos distintos, que son IgG e IgA. ¿Sí? Por eso decimos que la respuesta inmune secundaria es más potente y de mayor calidad. En cambio, la respuesta inmune primaria anti-B se va a dar de la misma forma que la respuesta primaria anti-A, o sea, con un tiempo de latencia mayor, con menor potencia y con IgM. Bien, otra clasificación, inmunidad pasiva e inmunidad activa. Cuando hablamos de inmunidad pasiva, básicamente, a mí me gusta resumirlo de esta manera, chicos. Al anticuerpo, ¿lo labura mi cuerpo? ¿Lo produzco yo? Listo, eso es inmunidad activa. Ahora, a ese anticuerpo yo no lo produje, ¿alguien me lo pasó? Eso es inmunidad pasiva. ¿Estamos? En la inmunidad pasiva, el organismo va a recibir anticuerpos sin necesidad de generarlos. En cambio, en la inmunidad activa, el organismo contacta con determinado elemento que induce una respuesta inmunológica en ese organismo e induce justamente la producción por parte de ese cuerpo de los anticuerpos. Entonces, un organismo que recibe anticuerpos, o sea, inmunidad pasiva,
ahí el sistema inmunológico de esa persona no está trabajando, digamos. Está solamente recibiendo los anticuerpos. Acá tenemos los ejemplos clásicos. Esto también es de crecimiento y desarrollo. Inmunidad pasiva natural, básicamente pasiva porque este bebé está recibiendo anticuerpos de parte de su mamá, por eso es natural, porque la lactancia materna es un evento totalmente natural, y el anticuerpo que pasa a través de la leche materna es la IgA secretoria, ¿sí? Acuérdense de eso. Otro ejemplo de inmunidad pasiva natural, básicamente el pasaje de anticuerpos a través de la placenta, de mamá a feto, ¿sí? Ahí el anticuerpo que pasa es la IgG. Esos anticuerpos van a ser muy importantes durante los 6 primeros meses de vida del bebé, porque lo van a proteger de algunas patologías que su mamá haya tenido, ¿sí? Durante esos 6 primeros meses de la vida, donde el sistema inmunológico de este niño va a ser totalmente inmaduro y no va a ser capaz de producir sus propios anticuerpos. Bien, después vamos a tener la inmunidad pasiva artificial. Pasiva porque alguien me está pasando los anticuerpos. Artificial porque ese alguien no es mi mamá, es un suero. Básicamente es un médico que me está poniendo un suero. ¿Qué es inmunidad pasiva artificial? El claro ejemplo es lo que está pasando ahora con los pacientes COVID. ¿Qué pasa? A los pacientes COVID actualmente se está probando tratarlos con suero que contenga anticuerpos de pacientes que ya hayan tenido COVID. ¿Estamos? ¿Qué es lo que estoy haciendo con este paciente que está actualmente enfermo? Pasarle anticuerpos de otra persona a través de la sangre, inyectarle anticuerpos de otra persona. ¿Se entiende? Eso es inmunidad pasiva, porque esta persona enferma, yo no estoy induciendo una respuesta inmunológica de su parte, le estoy pasando anticuerpos. ¿Sí? Otro ejemplo sería lo que pasa con la fiebre hemorrágica argentina. El tratamiento de la fiebre hemorrágica argentina también se hace con ese suero, ¿sí? De pacientes que ya hayan tenido la infección. ¿Estamos? Otro ejemplo, el suero antitetánico. Hay varios ejemplos. Bien, inmunidad activa natural. ¿Qué es inmunidad activa natural? Infectarse. Activa porque el elemento infectante, o sea, el virus, hongo, bacterio, parásito, va a ingresar a mi cuerpo, va a contactar con mis estructuras y va a inducir una respuesta inmunológica que va a dejar como resultado anticuerpos. Entonces, infectarse es inmunidad activa natural. E inmunidad activa artificial son las vacunas. ¿Por qué? Porque estoy contactando con un inmunógeno, pero en forma artificial y deliberada, es decir, a través de la inyección de ese inmunógeno a través de una vacuna. Bien, vamos a meternos entonces en lo que es la respuesta inmune innata. Bien, la respuesta inmune innata cuenta con 3 grandes elementos. Primero, las barreras físicas y químicas en la piel y en las mucosas. Después vamos a tener a los elementos celulares, luego a los elementos humorales. Esos serían los 3 grandes elementos de la respuesta inmune innata. Bueno, arrancamos con las barreras físicas y químicas de la piel y de las mucosas. La piel básicamente es la primera línea de defensa de nuestro organismo, ¿sí? Si nosotros no tuviéramos piel, viviríamos infectados porque todas nuestras estructuras estarían en contacto con el exterior. La piel es una importante barrera de defensa. Es por eso que, primero, cuando esa indemnidad de la piel se pierde, aparecen muchas infecciones. Por ejemplo, en una persona que se corta, una de las principales complicaciones son las infecciones. Una persona que se accidenta, una persona que se fractura, o sea, hablando de fracturas expuestas, por supuesto, ¿no? Fracturas que comprometen la piel. Una persona que tiene una gran quemadura y que hay un importante compromiso de la piel. Una de las más importantes complicaciones en esas personas son las infecciones. ¿Estamos de acuerdo? Porque la piel es una importantísima barrera mecánica. Se dice que la piel tiene un papel dual en la inmunidad. Por un lado, tiene un papel estático, que sería ya por estar y estar íntegra, ya está actuando como línea de defensa. Y también tiene un papel dinámico, porque las células que se encuentran en la piel también tienen receptores que pueden justamente captar, detectar un elemento extraño y avisarle a las células especializadas de la respuesta inmunológica, ¿sí? Para que éstas activen esa respuesta inmune. Entonces,
tienen un papel dual, no es solamente una barrera física lo de la piel, ¿sí? Pero bueno, en la piel entonces hay uniones estrechas que hacen obviamente a la adhesión entre las distintas células y la generación justamente de una barrera más impermeable. Hay un pH, ¿sí?, determinado en la piel, bastante ácido, ¿sí?, que impide el crecimiento de determinadas bacterias, IgA, secretoria, células de Langerhans, proteínas bactericidas, ¿sí?, secreción de glándulas sudoríparas y sebáceas, microbiota habitual y descamación de la piel. Todos esos elementos que están presentes en la piel colaboran a la defensa de la misma. La microbiota habitual es un elemento muy importante como línea de defensa de la piel, porque son bacterias que están ocupando su espacio ahí y que su espacio ahí tiene que ser de ellas. Si esas bacterias no están ahí, esos espacios quedan libres y pueden ser ocupados por bacterias que sí sean patógenas. Y bueno, la descamación de la piel, básicamente, cuando las capas más superficiales de la piel se pierden, se descaman, con ellas también se pierden noxas, ¿sí?, que puedan haber estado adheridas. Bien, pasamos entonces a los elementos celulares que forman parte de la respuesta inmune innata. Vamos a tener múltiples células. Primero los macrófagos. Los macrófagos, como ustedes ya sabrán, son células fagocíticas, y son el fagocito más típico, más, si pensamos en una célula que se dedica a la fagocitosis, pensamos en macrófagos, ¿sí? Son células mononucleares que forman parte del sistema monocítico macrofágico, que derivan del monocito sanguíneo, ¿sí? Fagocitan microorganismos, macromoléculas, antígenos, hematíes senescentes, restos celulares, partículas inertes, etc. Degradan las sustancias que fagocitan, las procesan y actúan como presentadoras antigénicas. ¿Estamos? Los macrófagos son células presentadoras de antígenos. Tras su activación, producen citocinas inflamatorias y quimiotácticas. Y acá está a lo que quería llegar. Son células presentadoras de antígenos profesionales. ¿Qué quiere decir? Vamos incorporando conceptos nuevos. Una célula presentadora de antígeno profesional es aquella que es capaz de presentarle un antígeno a un linfocito T. ¿Sí? Ojo, no dije linfocito T virgen. Ojo ahí, porque eso se los van a preguntar. Los macrófagos no son capaces de presentarle un antígeno a un linfocito T virgen. Son capaces de presentarle un antígeno a un linfocito T previamente activado. Por eso se dice que los macrófagos no son capaces de iniciar la respuesta inmune primaria. ¿Sí? A esto lo vamos a ver bien en la próxima clase, donde vamos a hablar un poquito sobre células presentadoras de antígenos, presentación antigénica, y ya metiéndonos en respuesta inmune adaptativa. ¿Sí? Pero los macrófagos, las células dendríticas y los linfocitos B son las tres únicas células presentadoras de antígenos profesionales, o sea, que tienen la capacidad de presentarles antígenos a los linfocitos T. Pero dentro de esas tres, las únicas que son profesionales, profesionalísimas, vamos a decir, son las células dendríticas, porque son las únicas capaces de activar un linfocito T virgen. Esto quiero que les quede grabado desde ya, porque es pregunta en todos lados esta, ¿sí? Las células dendríticas son las únicas células presentadoras de antígenos profesionales capaces de activar de nuevo una respuesta inmune. O sea, una respuesta inmune primaria requiere a una célula dendrítica. Bien, un macrófago activado va a producir múltiples citocinas, que acá pueden ver en el gráfico. Un macrófago no activado es un macrófago que no contactó con una noxa. Ahora, ¿cuándo se activa? Cuando contacta con una noxa. Sufre determinados cambios conformacionales, ¿sí? Y esa activación justamente estimula la producción de distintas citocinas que sirven para estimular la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica per se. Bien, después vamos a tener a los granulocitos, que son los neutrófilos, los mastocitos, los basófilos y los eosinófilos, que son células que participan de la respuesta inflamatoria, ayudando a la vasodilatación, a la quimiotaxis, a la extravasación de plasma, como ustedes ya vieron en injuria, ¿sí? También tienen función de citotoxicidad y de fagocitosis. Células muy importantes para la respuesta inflamatoria. Acá vamos a incorporar dos células que por ahí son nuevas para ustedes, los linfocitos NK y los linfocitos T gamma delta. Son dos células que se dice que forman parte de la interfaz innata adaptativa.
son linfocitos T, pero no requieren activación. ¿Sí? Entonces, si uno los ve, ¿sí? Dice, bueno, esta célula tiene característica del linfocito T. ¿Es un linfocito T? Sí, lo es. Pero los linfocitos T, por lo general, los CD4, los CD8 y demás, requieren activación para funcionar. Por eso, los linfocitos T, CD4 y CD8, no forman parte de la respuesta inmune innata. Ustedes no me van a escuchar hoy hablando de linfocitos CD4 y CD8, porque forman parte de la respuesta inmune adaptativa, la clase que viene. Entonces, ¿qué pasa con los linfocitos NK y los T gamma delta? Están en el medio. Sí, son linfocitos T, pero no requieren activación. Contactan con una noxa y cumplen con su función, que es la citotoxicidad directa, produciendo la apoptosis de las células blanco. Así, digamos, son células que tienen esa función. ¿Estamos? Por eso forman parte de la interfaz innata adaptativa. Bien, bueno, acá tenemos a las células dendríticas, que más o menos les dije, lo más importante ya se los dije, me adelanté a esta diapositiva. Las células dendríticas también son células que forman parte del sistema monocítico macrofágico, son células pertenecientes a la inmunidad innata, pero que representan el motor y el cerebro de la respuesta inmune adaptativa, ¿sí? Justamente porque son células presentadoras de antígenos profesionales, y dentro de las profesionales son las profesionalísimas, o sea, las únicas capaces de activar la respuesta inmune primaria, o sea, activar un linfocito T virgen. Las únicas. Por eso son muy importantes. ¿Sí? Y poseen una amplia capacidad de secretar citocinas que orientan el curso de la respuesta inmune adaptativa. Se encuentran en los órganos linfáticos primarios y secundarios. Bueno, las células endoteliales, epiteliales y parenquimatosas también son células que van a participar de la respuesta inmune innata, ¿sí? Porque poseen también función de presentación antigénica, no profesionales, no van a activar un linfocito T, pero al ser infectadas por microorganismos secretan citocinas que colaboran a la activación de la respuesta inmune adaptativa. Eso es muy importante, porque una célula, por ejemplo, epitelial infectada por un virus, va a secretar determinadas citocinas que le van a avisar a otras células, ¿sí?, que está infectada por un virus. Eso es muy importante. Bueno, en tercer lugar, ya hablamos de la piel, de las barreras físicas, ya hablamos de los elementos celulares, y ahora hablamos de los elementos humorales. Básicamente, cuando hablamos de elementos humorales, hacemos referencia a elementos que se encuentran disueltos en un humor, como puede ser el plasma. Básicamente las citocinas, que son grupos heterogéneos de moléculas de bajo peso molecular, capaces de regular la respuesta inmunitaria. Son típicamente reguladoras de la respuesta inmune las citocinas, o sea, reguladoras hacia arriba o hacia abajo, pueden estimularla o inhibirla. Son producidas por todas las células de nuestro organismo, básicamente, y el patrón de citocinas que cada célula va a producir depende de su estirpe celular y de su estado de activación. Son moléculas que van a interactuar con receptores específicos, y esta interacción va a gatillar distintas vías de señalización, dando lugar a distintas respuestas biológicas por distintas vías, autócrina, parácrina y endócrina. Esto me interesa que quede claro. Las características de las acciones de las citocinas, primero, el pleiotropismo. Pleiotropismo significa que la misma citocina puede producir distintas funciones biológicas. Y la redundancia significa que dos o más citocinas distintas pueden tener la misma función. Esas son dos características que hacen justamente a las acciones de la citocina. Bueno, las funciones de las citocinas son diversas. Yo acá les puse un pequeño resumen. Las proinflamatorias, que son las que más me interesa que recuerden, son la IL-1, la IL-6 y el TNF-alfa. Las antiinflamatorias son la IL-10. Después hay un montón de factores de crecimiento que participan también en la respuesta inflamatoria. Y las quimiosinas, que son las que regulan el tránsito leucocitario. Acuérdense que la quimiotaxis es básicamente una molécula quimiotáctica, es aquella que orienta el tráfico leucocitario, digamos. Es como un policía de tránsito que está en la calle señalando hacia dónde tienen que ir los autos, ¿sí? ¿Qué hacen estas sustancias? Les avisan a los leucocitos a dónde está la noxa para que vayan hacia ahí, para que generen ahí la respuesta inflamatoria. Eso es una sustancia quimiotáctica. Bueno, acá tienen un breve resumen de
todas las interleuquinas, o al menos la mayoría, digamos, dónde se producen y cuáles serían sus células blanco y sus acciones principales. Bueno, los interferones son un tipo de citocinas, básicamente, ¿sí? Son moléculas que tienen actividad antiviral, antitumoral e inmunomoduladora. ¿Sí? Los interferones también se utilizan en forma artificial, se utilizan como tratamiento para algunas patologías de etiología autoinmune, ¿sí? Por eso son inmunomoduladores. Hay dos tipos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 tiene acción antiviral, son producidos por células infectadas por virus y por células dendríticas plasmocitoides. Ejercen efectos parácrinos, impidiendo el ingreso del virus en células sanas e inhibiendo la replicación y la liberación de viriones. Esto era más o menos lo que yo les decía previamente. Una célula infectada por un virus va a tener la capacidad de producir determinadas citocinas que van a actuar como señales justamente para activar a otras células que tendrán una función más importante dentro de la respuesta inmune. Y bueno, el interferón de tipo 2 es mejor conocido como interferón gamma y es producido tanto por los linfocitos TCD4 como por las células NK y tienen como función activar al macrófago, es decir, inducir una respuesta TH1, que después vamos a ver qué es, y a las células presentadoras de antígenos. Por lo tanto, es un interferón que va a colaborar a la presentación antigénica. Después vamos a tener a las proteínas del complemento, que son un conjunto de más de 35 proteínas sintetizadas por el hígado que circulan en forma inactiva como simógenos, constituyen el 15% de las proteínas séricas, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta esto porque un paciente, por ejemplo, con una hipocomplementemia, en el contexto de una enfermedad por depósito de inmunocomplejos, donde hay un gasto terrible de proteínas del complemento, ¿sí? Va a tener una disminución de las proteínas totales de la sangre. ¿Sí? Se activan por escisión, por proteólisis de algunos de sus aminoácidos constituyentes. Y las funciones básicas son inflamación y anafilaxis, vasodilatación y permeabilidad vascular, efecto citolítico directo cuando se activa el componente de ataque a la membrana, opsonización, quimiotaxis y potenciación de la respuesta B. Bien, todo esto, todo este palabrerío, yo quiero que ustedes lo resuman. ¿Sí? Yo sé que esto es un garrón tener que estudiar la cascada de complemento, nadie se las va a tomar, pero a mí me interesa que ustedes entiendan para qué sirven las proteínas del complemento. Son un montón de proteínitas que se activan en cascada, ¿sí? Y que cada una de estas pequeñas proteínas va a tener una función. Y fíjense que todas estas funciones colaboran con la respuesta inflamatoria. El objetivo en general de los elementos humorales de la respuesta inmune innata es favorecer el pasaje de todos esos elementos celulares hacia el intersticio. Ese es el objetivo. Entonces a mí me interesa que haya inflamación, por supuesto. Me interesa que haya vasodilatación y un aumento de la permeabilidad vascular, por supuesto, porque así van a llegar más células al foco inflamatorio y esas células van a poder pasar mejor desde el vaso hacia el intersticio. ¿Me interesa que haya un efecto citolítico directo sobre el microorganismo? Por supuesto. Opsonización. ¿Qué es la opsonización? Opsonizar significa condimentar. Opsonizar es básicamente hacer más sabroso un elemento, ¿sí? Es marcar un elemento para que después venga un fagocito, como podría ser un macrófago, y a ese macrófago le resulte más fácil fagocitar a esa noxa que está opsonizada. Eso significa opsonización, ¿sí? Quimiotaxis, ¿sí? Que es básicamente lo que ya expliqué previamente. Todos estos elementos colaboran a que la respuesta inflamatoria se lleve a cabo. Esa es la función, ese es el objetivo global de las proteínas del complemento y de los elementos humorales en sí de la respuesta inmune innata. Eso quiero que les quede claro. Bueno, el sistema de complemento se puede activar por tres vías. Las vías de las leptinas, que están relacionadas con receptores de reconocimiento de patrones, que son los MBL y las ficolinas H y L,
y activan el complemento cuando las lectinas se unen a los polisacáridos de la superficie microbiana, ¿sí? La vía clásica es activada por anticuerpos IgM o IgG, y la vía alterna es activada en forma directa por ciertos microorganismos, por eso es la más rápida. Esto les pueden llegar a preguntar, ¿cuál es la vía de complemento que se activa más rápido? Y yo quiero que ustedes lo piensen de esta manera. La vía clásica es activada por anticuerpos IgM o IgG. ¿Qué significa eso? Yo necesito previamente la activación de una respuesta inmune que me dé como resultados anticuerpos IgM o IgG para que después esos anticuerpos activen el complemento por vía clásica. ¿Les parece que eso es rápido? No, no es rápido. Si dijimos que la respuesta inmune primaria, ¿sí? Desde que yo contacto por primera vez con una noxa hasta que tengo anticuerpos, va a pasar 1 a 2 semanas para la mayor parte de los microorganismos. No es una vía rápida. En cambio, la vía alterna, el mismo microorganismo contacta con determinados receptores que estimulan la activación de la cascada del complemento. Por lo tanto, la vía alterna es la más rápida de todas. Eso les van a preguntar. Acá tienen un breve gráfico, ¿sí?, de lo que es la activación del sistema de complemento. Este gráfico nadie se los va a tomar, nadie les va a pedir que hagan la explicación de este gráfico. Igual como en injuria nadie les va a tomar la cascada de la coagulación así, porque nadie la sabe. Así que nada, pero sí me interesa que sepan lo que les estoy marcando como puntos fundamentales. Yo no soy docente de inmunología, no estoy en la cátedra de inmunología. Esto yo digamos, lo hago porque micro e inmuno son materias que están muy relacionadas y indefectiblemente al estudiar micro hablas de cosas que están relacionadas con inmuno. A mí me interesa que ustedes se queden con lo importante. A mí me interesa que ustedes sepan cuál de las vías del complemento es la más rápida, no que me sepan esta cascada. A mí me interesa que sepan esto, que sepan para qué sirve un complemento. ¿Estamos? Lo que sí quiero remarcar de este gráfico es que acuérdense que el último paso de la cascada de activación del complemento es básicamente la la formación del complejo de ataque a la membrana. Ese complejo de ataque a la membrana tiene como función destruir, digamos, la lisis de determinados microorganismos. Bueno, el reconocimiento inicial. ¿Cómo un microorganismo es reconocido por el sistema inmunitario? Bueno, eso se hace a través de receptores de reconocimiento de patrones. Esos receptores son básicamente receptores que se encuentran en todas las células de nuestro organismo, ¿sí? Tienen distintas composiciones, distintos tipos, incluso hay algunos que son solubles, o sea que están directamente circulando en el plasma, ¿sí? Y cada tipo de receptor presenta cierta afinidad por determinados componentes, fúngicos, bacterianos, virales o parasitarios. Bueno, esto también, nadie les va a tomar qué tipo de receptor, a qué tipo de receptor se une tal bacteria, a qué tipo de receptor se une tal hongo. Esto no se los va a tomar nadie. Yo se los pongo solamente para que estén en la clase y para que sepan que existen algo que se llama receptores de reconocimiento de patrones, que forman parte de la respuesta inmune innata, y que son básicamente los receptores a los cuales se unen los distintos microorganismos, hongos, virus, parásitos y bacterias, intra o extracelulares. ¿Estamos? Y cuando hablamos de PAMP, un PAMP, cuando decimos PAMP básicamente es patrón molecular asociado a patógenos que son ni más ni menos que los distintos tipos de moléculas, lípidos, hidratos de carbono, proteínas, lipoproteínas, glucoproteínas, ácidos nucleicos, que están presentes en los microorganismos y que son reconocidos por el receptor. Es como si fueran el epítope del microorganismo. Eso es un PAM, un patrón molecular asociado a patógenos. Bueno, entonces, habiendo visto
cuáles son los elementos de la respuesta inmune innata y cómo la respuesta inmune innata contacta con las determinadas noxas, vamos a hablar sobre las funciones de la respuesta inmune innata. La primera es el reconocimiento inicial de los microorganismos como elementos extraños. La segunda es la reacción inflamatoria, que va a lograr la erradicación o la contención de la noxa. Y la tercera es orientar el perfil de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, empezando con la primera. El reconocimiento inicial básicamente hace referencia al primer contacto con un microorganismo, ¿sí? La respuesta inmune innata es la encargada de diferenciar justamente lo propio de lo ajeno. Es la que, gracias a todos esos receptores de reconocimiento de patrones, va a ser capaz de reconocer un patrón molecular asociado a patógenos, de los distintos patógenos justamente, y decir, che, esto no es mío. Este glúcido no existe en mi cuerpo normalmente. Este lípido no existe normalmente en mi cuerpo. Voy a gatillar una alarma para alarmar, justamente para advertirles a otras células que acá hay un elemento extraño. Esas células se van a encargar de montar una amenaza hacia una respuesta hacia esa amenaza, hacia ese elemento extraño. Entonces, esa es una función muy importante de la respuesta inmune innata, porque al ser inmediata, es muy importante que yo rápidamente reconozca algo que no es mío. En segundo lugar, la reacción inflamatoria. Bueno, como ustedes ya saben de injuria, la reacción inflamatoria es la respuesta del tejido vivo vascularizado frente a la presencia de una noxa que, luego de ocurrida, da lugar a la reparación tisular. Ese es el concepto que tienen que dar cada vez que les pregunten las docentes de anatomía patológica de reacción inflamatoria. No se olviden de decir reparación tisular. Por eso decimos que un tejido que no tiene vascularización es un tejido que no puede hacer reacción inflamatoria. ¿Sí? Por eso es muy importante que ustedes digan, es la respuesta del tejido vivo vascularizado. Todas esas palabras tienen que estar. Un tejido vascularizado que está muerto tampoco hace respuesta inflamatoria. ¿Estamos? ¿Qué necesito para que haya una respuesta inflamatoria correcta? Necesito que los elementos humorales de la respuesta inmune generen cambios en esa vasculatura, en ese tejido vivo vascularizado, que permitan el pasaje de los elementos celulares hacia el sitio donde se halla la noxa. Esto es lo que les dije un par de diapositivas atrás. Los elementos humorales, ¿qué hacen? Vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, todas funciones que favorecen el pasaje de todas esas células de la sangre hacia el intersticio, porque en el intersticio se encuentra la noxa, en el intersticio se tiene que llevar a cabo la reacción inflamatoria y esa tetra de Celso que ustedes ya estudiaron en injuria. ¿Estamos? ¿Y qué va a pasar? En el afán de eliminar a la noxa, los elementos de la reacción inflamatoria van a dañar indefectiblemente tejidos propios. ¿Por qué? Porque los neutrófilos tienen en su interior un montón de enzimas que sí, van a tratar de destruir al elemento ajeno, pero también van a destruir nuestros tejidos. ¿Estamos? Tienen elastasa, colagenasa, hialuronidasa, tienen lavandina dentro los neutrófilos. Básicamente es así. Los macrófagos también. Todos esos elementos dañan nuestros tejidos. Entonces, ¿a mí qué me conviene? Tener una reacción inflamatoria cortita, que logre rápidamente eliminar a la noxa, o bien que rápidamente se active la respuesta inmune adaptativa, de manera tal que yo no necesite todo esto, lo innato, la inflamación, sostenerlo por tanto tiempo. Eso es lo que a mí me convendría. ¿Estamos? Eso es lo que me conviene. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si yo tengo un retraso en la activación de la respuesta inmune adaptativa? ¿Qué va a hacer la respuesta inmune innata? Va a tratar de contener a la noxa en ese sitio. ¿Cómo va a tratar de contenerla? Mediante una reacción inflamatoria. Si esa reacción inflamatoria, en vez de durar 5 días, dura 25 días, va a haber un daño tisular en mis tejidos mucho más importante. Eso es lo que pasa cuando nos encontramos con Mycobacterium tuberculosis. Lo van a ver, por supuesto, más adelante. Pero yo quiero que desde ya ustedes vayan escuchando estas cosas. Y vayan escuchando lo distinto que es tener una respuesta inmune innata corta
que actúe, porque es importante que actúe, ¿sí? Pero no en forma sostenida. Acá tenemos un pequeño gráfico, que ustedes ya lo saben de memoria, por injuria, lo que es la respuesta inflamatoria. Si la noxa es leve, la respuesta inmune innata va a ser suficiente para erradicarla. Ahora, el problema es cuando la noxa no es leve. Se va a requerir la activación de la respuesta inmune adaptativa, que va a tener latencia. Y hasta que esto ocurra, la función de la respuesta inmune innata va a ser la de contener a la noxa. Daño tisular. Repito, no va a ser lo mismo contener a la noxa por 5 días que contenerla por 25 días. Va a haber un daño tisular mucho mayor si yo tengo neutrófilos liberando sus elementos líticos, macrófagos liberando todas sus vesículas líticas en un determinado sitio de mi organismo. No me conviene. ¿Estamos? Me conviene que la respuesta inmune adaptativa se active rápido, que no tenga esa latencia tan atroz, ¿sí? Tan larga que pasa en algunos casos. Por eso nos vacunamos, porque si yo me vacuno, yo no necesito tener ese periodo de latencia tan largo esperando para que una respuesta inmune adaptativa se active. Porque apenas yo contacte con el microorganismo, se pone en práctica la respuesta adaptativa. ¿Por qué? Porque no sería mi primer contacto con ese antígeno. Porque con la vacuna ya contacté por primera vez. ¿Se entiende la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado? Si yo no estoy vacunado, necesito mucho más de la respuesta inmune innata. Necesito que esa innata contenga la noxa y hay mayor daño tisular. Bien, la tercera función de la respuesta inmune innata es orientar el perfil de la respuesta adaptativa, básicamente porque el tipo de receptor activado, el tipo de receptor activado, digamos, y la célula que sea activada, va a producir un montón de citocinas distintas que van a activar a distintas células de la respuesta inmune adaptativa. Esto lo vamos a ver mejor en la próxima clase, pero quiero que desde ya sepan que cuando un parásito entra en nuestro cuerpo, las citocinas que se producen no son las mismas que se producen cuando entra un hongo intracelular, por ejemplo. ¿Estamos? No son las mismas citocinas. Y esas citocinas son las que después van a orientar el tipo de respuesta inmune adaptativa, el tipo de linfocito TSD4 que yo voy a activar. Y cada tipo de linfocito TSD4 tiene una función distinta. Está especializado en la respuesta contra un determinado tipo de microorganismo. Bueno, en resumen, la respuesta inmune innata es la primera línea de defensa, ¿sí?, que tenemos en nuestro organismo, es justamente innata porque está presente desde el nacimiento y es inmediata porque rápidamente va a ser capaz de montar una respuesta frente a una determinada noxa, frente a un determinado elemento extraño. Esta respuesta inmune innata cuenta con 3 grandes grupos de elementos constituyentes. En principio van a ser las barreras físicas y químicas de la piel y de las mucosas, ¿sí? En segundo lugar, los elementos celulares, tales como los macrófagos, células dendríticas, los granulocitos, ¿sí?, los linfocitos NK y los T gamma delta. Y, en último lugar, los elementos humorales, tales como las proteínas del complemento, las citocinas y los interferones. Por último, las 3 grandes funciones que va a tener el sistema, la respuesta inmune innata, van a ser, en principio, el reconocimiento inicial de los microorganismos como elementos ajenos, como elementos extraños. En segundo lugar, montar una respuesta inflamatoria que va a ser capaz de erradicar a la noxa, en algunos casos en los cuales esta sea leve, o bien de contenerla hasta que la respuesta inmune adaptativa se active. Esta contención, en una condición óptima, debería de ser lo más corta posible, porque la persistencia de una respuesta inmune innata por tiempo descontrolado genera daño tisular
debido a todos los elementos líticos que se encuentran en vesículas intracelulares de todas las células que participan de la respuesta inflamatoria. La última función que va a tener la respuesta inmuninnata es orientar el perfil de la respuesta inmunoadaptativa, debido a que las citocinas producidas por la respuesta inmuninnata determinarán a posteriori cuál va a ser el tipo de linfocito CD4 que se va a poner en práctica dependiendo del tipo de microorganismo que esté generando la infección. Este resumen que yo acabo de hacer de un poco más de un minuto de respuesta inmuninnata, yo quiero que ustedes sean capaces de hacerlo en un examen. Porque si ustedes dicen esto, no hay mucho más que les puedan preguntar. ¿Estamos? Entonces, inmuno es compleja. Van a tener que ver este video un montón de veces. Van a tener que volver a este video después de la cuarta, quinta clase. Yo eso ya lo sé porque yo ya lo viví. Pero no quiero que se vuelvan locos. Entonces, vean esto todas las veces que quieran y háganme todas las preguntas que quieran. Estoy para eso. Les mando un saludo a todos y nos vemos.